serveixin per intentar resoldre-les i si no ho fem tot al final. Vale, ja m'aviseu. I això, si hi ha qualsevol cosa o qualsevol pregunta que vulguin fer, doncs parem i la resolvem. D'acord? Doncs moltes gràcies, Fabián. Et deixem tot teu i la gent només demanaríem això. Fede Catalana, la pregunta que vulgueu. Gràcies. Vale, no sé si veieu la... Ara veieu la... Sí, perfecte. Molt bé, molt bé. Vale, jo la faré en castellà, d'acord? Que m'expresso una mica millor, però evidentment qualsevol participació la feu en català, en castellà, en la llengua que vulgueu. Vale, un poquito la idea era dar continuidad a una charla que hicimos Javi Torralba, Alex y yo mismo para la Asociación de Badalona de Entrenadores. Y bueno, la idea era distinta en el sentido de que era una pequeña introducción que hacíamos de lo que era el diseño de tareas por conceptos y a partir de ahí se había un debate y bueno, era más enriquecedora lo que era la charla en sí por comparar ideas y aportar cada uno que no una clase, ¿no? o una charla en sí de uno de nosotros. Entonces, bueno, la idea de lo que es la charla de hoy de metodología y diseño de las tareas, o la que yo tengo en mente, es aprovechar lo que es el visionado de distintas tareas para que a partir de ahí salgan reflexiones sobre lo que entendemos por una metodología a nivel de aprendizaje significativo, ¿no? Y qué reflejo tiene eso en el diseño de tareas que realizamos, ¿no? Entonces, arrancamos. Vale. Bueno, primero una reflexión previa. Ya sé que es un marco un poquito teórico y lo que vamos a hacer es lo que digo, ¿no? Vamos a introducir muchas situaciones de tareas diversas para que veáis ejemplos y a partir de ahí saldrán todos estos inputs que iremos comentando. Pero sí es necesario hacer una reflexión previa, ¿no? Para entender por qué nos posicionamos a nivel metodológico desde la base en la que nosotros creemos, ¿no? Bueno, pues lo principal es porque dentro de lo que es nuestro juego es imposible determinar una metodología sin saber qué es lo que determina, ¿no? O lo que define nuestro juego, ¿no? Y en el caso del baloncesto está comprobado que la mayoría de los errores técnico-tácticos que se producen bueno, tienen la raíz en un déficit, ¿no? De los procesos atencionales. Es decir, tienen más que ver con la percepción, ¿no? Con algún error en la percepción del juego que influye, por tanto, en la anticipación y posteriormente lo que es la elaboración mental de la respuesta, ¿no? de la situación motriz. Es decir, que tienen más que ver con procesos percepcionales, ¿no? y de toma de decisión que no con la ejecución en sí mismo. ¿Eso quiere decir que la técnica individual en sí, etcétera, no es importante? No, es una tontería pensar así. Pero si el centro de los errores se producen en estas dos fases del proceso de aprendizaje, creemos que entonces son precisamente los procesos de perceptivo y decisionales los que tienen que ser los desencadenantes de los fundamentos y no al revés, ¿no? Y eso implica pues, hacer un cambio a nivel metodológico, ¿no? o intentar buscar una vía distinta de cómo enfocar el proceso de aprendizaje del jugador, ¿no? Aquí os pongo 3 ítems, van a ir saliendo muchos, ¿no? Pero ¿qué implica eso en contraposición a un modelo más clásico a nivel metodológico, ¿no? Uno es la necesidad de diseñar tareas que ayuden a potenciar pues, un foco atencional significativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que hablábamos, ¿no? Nuestro deporte tiene o se enfrenta a 1000 estímulos, ¿no? en un tiempo muy reducido, en el que el jugador tiene que dar una respuesta motriz. Evidentemente, el hecho de que nosotros ayudemos al jugador a tener un foco atencional que sea realmente significativo, es decir, que le permita discriminar qué estímulos sí, qué estímulos no, tienen que ver con lo que va a ser ayudarle o potenciar una toma de respuesta a nivel motriz que sea eficaz, ¿no?
Bueno, esto tiene que ver con el reconocimiento de patrones comunes en el juego, como veremos más tarde, con lo que son la creación, la generación de automatismos, y por tanto todo eso desencadena en la mejora de la anticipación, ¿no? Es decir, en incidir en eso que hemos dicho que es la raíz de la mayoría de los errores técnico-tácticos. Que las tareas se reproduzcan o reproduzcan una variabilidad constante del propio juego, es decir, que reflejen lo que es el juego en sí, ¿no? Eso implica una variabilidad motriz y, por tanto, una mejora en la velocidad de la respuesta, ¿no? Y, por último, un último punto que iremos abordando, que es, bueno, pues cómo encarar entonces ese aprendizaje, ¿no? Y entonces aquí hay dos inputs importantes que son el descubrimiento guiado y el aprendizaje significativo, ¿no? Que viene a ser un poquito lo mismo, ¿no? Vemos una diapo más y vamos al visionado de tareas. Vale, el descubrimiento guiado, ¿no? Es decir, si nosotros entendemos que la mayoría de errores, por seguir un hilo discursivo, se centran en los procesos de percepción y de toma de decisión del jugador, evidentemente hemos de centrar el proceso de aprendizaje en el jugador. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en la medida en que nosotros veníamos dándole al jugador un estímulo previo, ya conocido, etcétera, etcétera, dirigiendo la posterior respuesta motriz del jugador, precisamente lo que hacíamos es descentralizar en el jugador el proceso de aprendizaje y llevarlo a nuestra zona, a nuestro ámbito. Eso nos da más seguridad, evidentemente, eso muchas veces economiza a corto plazo tiempos en el aprendizaje, pero a medio y largo plazo entendemos que es perjudicial a la hora de fijar ese aprendizaje. Bueno, esto es lo contrario de lo que nosotros buscamos, que es el descubrimiento guiado, ¿no? Entonces, voy a simplemente, decir dos cosas de cada uno de los puntos porque prefiero que se vean directamente en los cortes de vídeo, ¿vale? En cuanto a la finalidad, es evidente que es el centro de lo que es el diseño de la tarea en sí, es decir, el saber el para qué, que el jugador tenga claro para qué sirve esa tarea o el objetivo de la misma. Y eso tiene una relación, luego lo veremos más tarde, con dos conceptos que me parecen claves, ¿no? y que, por ejemplo, Joan Cortés siempre lo subraya, que son el concepto de intencionalidad del jugador y el concepto de eficiencia. Para mí son tres conceptos que van muy relacionados. Es decir, contra más relacionados estén el concepto de intencionalidad con el de finalidad, mayor transferencia va a haber de lo que es la tarea al juego, ¿no? Y, por tanto, mayor eficiencia. Vale, ese diseño de tareas que tiene que tener desde el punto de vista del descubrimiento guiado, pues tiene que generar una necesidad por sí misma. Es decir, que el mismo diseño de la tarea genere la necesidad ya sea del concepto a trabajar, de la habilidad o del gesto motriz en concreto, ¿no? La búsqueda de la resolución, lo que hemos dicho, ¿no? Lo que señalábamos, que la búsqueda de resolución se centre en el propio jugador, no en nosotros. El feedback, también hablaremos un poquito más adelante y hay que tener mucho cuidado con el uso del feedback. Evidentemente es importante, pero hemos de encontrar un equilibrio. Yo creo que a veces hacemos un abuso de él, ¿no? Y convertimos la sesión en una especie de terapia dirigida por un psicoanalista argentino, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que si el jugador no sabe desbloquear con la muñeca es porque tiene un complejo de Edipo. No. O sea, no hay que llevarlo al extremo y yo creo que hay veces que cuando ahondamos un aprendizaje distinto, una metodología distinta, pues el abuso de ello lo que hace es pues, desvirtuar lo que es la tarea en sí. O sea, el feedback, cuando es solicitado, sobre todo, ¿vale? Tiene un sentido. Cuando el feedback es correctivo y se abusa de él, lo que tiende es a mermar los procesos internos del jugador, a nivel de la detección del error, ¿no? o de la misma corrección, ¿sabes? Es decir, que pase por el jugador, ¿no? Esos procesos. El concepto de reto, es decir, cualquier diseño de tarea tiene que haber un componente de reto. Y muchas veces pongo el símil, ¿no? Es cuando nosotros estamos
bueno, los críos están, o los jóvenes están pillados, ¿no?, por los videojuegos. Cualquier tipo de videojuego se basa en el ir avanzando pantallas, ¿no? ¿No? Si estás jugando un juego, ¿no? Yo me recuerdo cuando era muy joven, ¿no? Pues con el juego del, bueno, pues del automovilismo, etcétera, pues todo era pasar y la siguiente pantalla pues eran más estímulos porque implicaba que había más barreras, que había más coches, que tenías que ir a una mayor velocidad para, bueno, evidentemente el reto forma parte importante dentro de lo que es el diseño de la tarea. La variabilidad en la respuesta, mayor variabilidad, mayor capacidad de adaptación a lo que es la cantidad de estímulos que se dan en el juego. El gesto motriz, porque siempre hemos de tener en cuenta que evidentemente un déficit a nivel de técnica individual repercute también en la toma de decisión, por tanto la táctica individual. Y eso hemos de ser conscientes de ello. Pero se puede llegar al trabajo de ese gesto motriz porque el diseño de la tarea te genera esa necesidad, no porque sea el centro de la tarea. Y a mi modo de ver, ahí está la diferencia. Y por último, pues que haya una transferencia grande. Una transferencia grande. Y en este caso, en el descubrimiento guiado, sobre todo esa transferencia apunta al juego. Es decir, cuando estamos hablando de una metodología más analítica, no es cierto que no exista transferencia, ¿no? Se habla muy gratuitamente de que en la metodología analítica no existe transferencia. No existe transferencia o no existe un exceso, ¿no? Pero la suficientemente transferencia al juego, pero sí al gesto, ¿no? Y como hemos dicho, el gesto motriz es importante porque un déficit ahí implica también un déficit a la hora de tomar una respuesta, a la hora de la toma de decisión. Venga, arrancamos con el vídeo, que será bastante más divertido que oírme hablar. Bien, mirad, esta es una rueda en la que estamos trabajando únicamente un objetivo, ¿no? Esta es una rueda que hace Javi Torralba con siglo XXI, que me parece muy interesante y bueno, y es un ejemplo de lo que es una rueda analítica, ¿vale? Es decir, el único objetivo que hay es el de buscar un trabajo de timing de inversión más puerta atrás. Entonces, ¿es una rueda, es un ejercicio, un diseño de tarea válido? Evidentemente. ¿Por qué? Porque solo tengo un único objetivo, que es el timing, ¿no? Es decir, no por ello deja de ser válido. ¿Qué problema tenemos a la hora de diseñar una tarea así? Pues evidentemente que el jugador siempre reacciona ante un estímulo ya conocido, es decir, sabe en todo momento qué va a pasar, ¿no? No hay un grado de incertidumbre. Sin embargo, ese grado de incertidumbre es lo que le da sentido al juego, ¿no? Es decir, hay una transferencia, lo que hablábamos, muy grande al gesto, ¿no? A lo que es pues, el timing de la inversión, el timing de la puerta atrás, la finalización, ¿vale? Hay muy poca transferencia al juego. ¿Por qué? Porque esa penetración pues, puedes marcarla siempre marcando dos pasos, los mismos apoyos, la misma mano de finalización independientemente de cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque no hay otro estímulo, ¿ok? Entonces, y evidentemente hay muy poca interrelación con los procesos de aprendizaje, lo que hablábamos, ¿no? Es decir, hay nula necesidad a nivel de percepción, hay nula toma de decisión y sí que hay un nivel de ejecución alto. Vemos la... Fijaos porque me parece interesante, os he marcado para la rutina y fijaos los dos pases, ¿no? Que se van a dar, los dos pases iniciales, el pase de inversión y el pase de la puerta atrás. Fijaos. Un pase de pecho, segundo un pase de pecho. ¿Existe el pase de pecho? Sí. ¿Existe en este tipo de acción? Difícilmente. Fijaos aquí cómo cambia. No hay nada que le lleve, porque no es ese la idea del trabajo, es decir, no es ese el objetivo. Por eso digo que no es una crítica a lo que es la rueda en sí, ¿no? Entonces, ¿qué sería un aprendizaje significativo o qué implicaría trabajar sobre el diseño de tareas apuntando a este aprendizaje? Pues bien, que hubiera variabilidad de contextos. ¿Por qué? Porque eso implica diversidad motriz, que es lo que le va a demandar el juego.
que exista capacidad de adaptabilidad individual. Para mí también este es un punto muy importante. Adaptabilidad individual en dos sentidos, ¿no? En el más simple, por decirlo así, que todos conocemos, ¿no? Que es el hecho de encontrar un equilibrio, lo que hablábamos antes del reto, ¿no? Es decir, entre la frustración porque el objetivo de la tarea está por encima de la capacidad del jugador, a la desmotivación porque está por abajo, ¿no? Evidentemente, esa es una parte de lo que implica la capacidad de adaptabilidad individual. Pero a mí me parece más interesante apuntar a otro input de lo que también significa la adaptabilidad individual, ¿no? Que tiene que ver con que el aprendizaje significativo, es decir, cuando tú no le das una respuesta motriz al jugador, lo que existe es una adaptabilidad mayor del jugador a una situación de juego. Es decir, las respuestas motrices a una misma situación pueden ser múltiples. Cuando nosotros arrancamos desde un proceso más analítico en el que damos la respuesta motriz en concreto, no existe ningún tipo de adaptabilidad a las características del propio jugador, ¿no? Por tanto, para mí sí que es un punto muy importante de lo que sería este tipo de diseño de tareas, apuntando al aprendizaje significativo, ¿no? Muy relacionado, la definición de escenarios que provoquen necesidad, ¿no? Esta palabra que yo la he oído mucho en Javi, ¿no? Que en esto es un maestro, ¿no? Él siempre dice, bueno, pues que la misma tarea te genere la necesidad de lo que quieres trabajar, ya sea el concepto o ya sea una habilidad, ¿no? O un gesto motriz en concreto. Es decir, vivencia motriz versus verbalizar la acción. ¿Vale? Situaos en el ejemplo que hemos visto antes. Si yo diseño esa tarea, no hay nada en la misma tarea que genere necesidad a la jugadora de dar ese pase sin que sea de pecho. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que ese pase no se va a dar en un porcentaje muy alto en esa situación de juego. No digo que no exista el pase de pecho, ¿vale? Pero, sin embargo, no hay nada en la tarea, ¿de acuerdo? Ahora veréis que una modificación de esa tarea va a generar esa necesidad. Por lo tanto, en la tarea anterior, en la rueda analítica, si yo quiero que esa jugadora no dé ese pase de pecho, lo que tengo que hacer es verbalizar continuamente la acción. De la misma forma que si yo lo que quiero es que la jugadora trabaje con diferentes apoyos, porque aunque haya un objetivo, que es el timing, creo subtareas, como puede ser, pues esto, que hayan diferentes finalizaciones, yo lo único que puedo hacer es verbalizarlo. Es decir, mira, ahora trabajamos una pérdida de paso. Ahora trabajamos pérdida de paso, finalización con la izquierda. Ahora pérdida de paso, finalización con la derecha. Ahora hacemos un Eurostep. ¿Me explico? No hay nada que le lleve a nivel de tarea de diseño que le lleve a la necesidad de hacerlo. Por lo tanto, es menos significativo ese aprendizaje. Vale. Otra característica, y utilizo el ejemplo que siempre pone Joan porque me parece muy significativo, que es el de los 10 pases, que es, bueno, aparece o no aparece el contenido a trabajar, ¿no? Él pone el ejercicio de los 10 pases, que, bueno, os lo recuerdo, ¿no? Es intentar dar 10 pases, 2 equipos, uno intenta robar ese balón, mientras el otro equipo intenta conectar 10 pases seguidos, ¿no? Claro, si nosotros como objetivo tenemos en esa tarea el pase en sí, pues es muy poco efectiva. Es lo que hablábamos antes de la necesidad de que la finalidad sea coherente con lo que queremos trabajar. Si la finalidad es el pase, nos daremos cuenta que en un ejercicio así, 5 o 6 jugadores que pueden formar parte de un mismo equipo, a lo mejor dan un máximo de 2 pases, 3 pases. Por lo tanto, la tarea no cumple la finalidad. Sin embargo, es una muy buena tarea esta misma para trabajar, por ejemplo, pues la defensa sin balón, ¿no? Que comenta muchas veces Joan, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, son las trenzas, ¿no? Nosotros tenemos un ideario, ¿no? De las trenzas de contraataque, ¿no? Para trabajar el contraataque. Y coincidimos en que, bueno, pues que el carril central es un carril de tránsito de balance defensivo y, por tanto, no se puede ocupar. Y que vamos a intentar utilizar el mínimo pase de salida para optimizar el tiempo de llegada en el contraataque. Sin embargo, luego nos podemos hacer trenzas, por ejemplo, ¿no? Y lo hacemos como inicio de, pues yo qué sé, de calentamiento para luego trabajar superioridades o para trabajar salidas de contraataque. Bueno, pues no tiene mucho sentido. La trenza te va a llevar, por un sentido lógico de lo que es la trenza, a recepciones en el medio, que es donde dices que no quieres recibir, ¿no? Y te lleva
a establecer ya de inicio una salida de doble pase, que claro que existe y se puede trabajar un doble pase de salida en contraataque, pero si ese no forma parte de tu ideario porque quieres economizar la salida, pues reduciendo el número de pases, no tiene mucho sentido, ¿no? Utilizar, es decir, no cumple la finalidad porque no está acorde con un ideario que tú tienes de cómo se ha de organizar la salida de contraataque. Bueno, y de aquí ya hemos comentado el grado de incertidumbre, es decir, que la tarea no contemple siempre un grado de incertidumbre, es decir, que no responda a siempre estímulos conocidos por el jugador para fomentar la creatividad y la capacidad reactiva ante una situación y que haya transferencia en el juego. Ahora vemos como una modificación que hace el mismo Javi sobre la tarea. Es decir, esta misma que veíamos, pero con dos equipos a la vez. ¿De acuerdo? Es decir, es un poquito lo que pongo, ¿no? Modificando el diseño, ampliamos el foco a todas aquellas subtareas que le dan sentido a la finalidad de la misma, ¿vale? Entonces, el ejercicio ahora lo veréis, pero son dos tríos a la vez que tienen que intentar meter 10 canastas. ¿Qué pasa? Que sin romper el timing, es decir, si veis las as, A1, A2 y A3, ¿no? A3 está en el poste, la pasa a A2, invertirá, o sea, subirá al top y jugará la puerta atrás con A1. Bien, mientras todo eso pasa, tú puedes intentar defender. Mientras estás en el tránsito, tú puedes tocar el balón del otro trío. Si tocas el balón, este trío empieza desde cero. Solo con esto veremos cómo cambia totalmente lo que es la tarea en sí. Bien, ya ahora vemos, ¿no? Un poquito, yo os hacía un resumen de todos aquellos contenidos técnico-tácticos que ahora sí que salen y que antes no salían, ¿no? Vuelvo a decir, ¿la rueda analítica tenía sentido? Sí. ¿Es mejor una que otra? No, depende de lo que quiera trabajar, ¿vale? Fijaos todo lo que sale, ¿no? Juego sin balón, el generar líneas de pase, ¿no? El timing en la ocupación de los espacios. No siempre puedo llegar al espacio exacto o idóneo para jugar esa puerta atrás y necesito dar respuesta a partir de un espacio que el juego me obliga a tomar para intentar no romper el timing, pero que no favorece la siguiente acción. Situaciones de defensa, de deflection, es decir, que la jugadora sea capaz de estar activa en una segunda tarea, por ejemplo, de manos, al mismo tiempo que no pierde el timing ofensivo, ¿no? Optimización del pase, lo que hablábamos, ¿no? Es decir, ahora mismo necesito generar el mejor pase posible. ¿Por qué? Porque hay, ya solo por la coincidencia de ambos tríos en el juego, ya hay espacios comunes, ¿no? Y lo mismo con las finalizaciones, etcétera. Variabilidad de finalizaciones en función del juego, lo que hablamos, se genera la necesidad de utilizar la mano alejada, se genera la necesidad de utilizar el cuerpo a la hora de finalizar, etcétera. Incluir dos planos atencionales, lo que hablamos. Es decir, mientras yo estoy haciendo la rueda analítica, no tengo ningún plano. Solo tengo el punto de mira, el segundo plano, que es el del timing de la puerta atrás. En este caso, no. ¿Por qué? Porque tengo defensa. Incentivar la decisión con riesgo. Ahora sí que hay una toma de riesgo, ¿no? Tanto en el pase, como en los dos pases, como en la finalización. Y luego la situación de segundas acciones, que evidentemente también la daba, ¿no? Es decir, ataco, defiendo rápido, meten canastas, saco rápido, porque se trata de llegar a 10 canastas. Esto es lo que te da todo lo que nos ha generado la modificación de la tarea. Bien, bueno, me he dejado un punto importante, pero por eso he puesto el audio, ¿no? En la mayoría no lo tendréis, ¿no? Pero fijaos que en la primera no se oía a las jugadoras, porque es que no es necesario. Es decir, no hay ninguna necesidad de comunicarse, ¿no? Hay una repetición gestual de lo mismo, ¿no? Y fijaos cómo ha cambiado la tarea
simplemente por el diseño lo que obligas a comunicar, ¿no? Muchas veces hablamos de la necesidad de incluir la comunicación, pero no sabemos cómo, ¿no? O sea, es necesario que comuniquen porque no se comunican, pero no se comunican, pero no se comunican y lo dejamos ahí, ¿no? Es decir, hablar. Bueno, pues en vez de verbalizar la acción, este diseño de la tarea es muy difícil realizarla sin que haya comunicación. Generamos una tarea nueva, en este caso vamos a ver dos tareas con unos mismos objetivos, ¿no? Que es crear la necesidad de control de dos focos defensivos, ¿vale? ¿Qué buscamos? Bueno, buscamos que la posición defensiva en el lado débil tenga asimetría en los pies, porque creemos que genera reactividad. Eso implica un no respeto del eje central en ambos planos, es decir, esa postura del pistolero, que no se mantenga. Esa postura del pistolero se basa en tener los dos pies paralelos a lo que es la línea de fondo y a la misma altura, lo cual no te permite reactividad para llegar a una primera ayuda o para anticiparse a un corte si estás en lado débil, ¿no? Fintas discontinuas a la primera ayuda, es decir, no generar una posición estática en lado débil y, por tanto, crear incertidumbre a la jugadora de balón. Actividad constante de pies para favorecer esta reactividad. Y luego un gesto técnico, que a mí también me parece importante. Es decir, eso implica el trabajar de una forma global o de una forma, como hemos dicho, con un aprendizaje significativo, que no se pueda trabajar un gesto técnico. Yo creo que no. Al contrario, yo lo que creo es que el gesto técnico saldrá precisamente porque tú lo estás generando por tu diseño y no porque tú le digas tienes que hacer un cross step, como por ejemplo ahora pasa, ¿no? Es decir, nosotros creemos que el hecho de utilizar el cross step defensivo le puede ayudar a hacer todos estos contenidos, ¿no? A recuperar defensivamente, a defender los dos primeros botes, etcétera. Pero esa necesidad la generamos a partir del diseño de la tarea. Lo vemos. No tiene más, no hace falta que os esté comentando la tarea porque ya la veis, ¿no? Es decir, se va invirtiendo, tienes que llegar al close-out. ¿Qué pasa? El golpe de dedos, paro aquí, el golpe de dedos del globo hace que los pies difícilmente se encuentren siempre en esta posición cabello congelado. Con lo cual ya se está produciendo. No le tengo que decir, no estés con los dos pies o no estés apoyada, por ejemplo, sobre los talones, porque es imposible. También el no control que te ofrece el globo, ¿no? Cada vez que le das un toque, hace que la posición no siempre responda al eje. ¿Qué es lo que queremos? Es decir, que se generen fintas discontinuas, que generen dudas a la jugadora de balón si mi compañero está presionando. Es decir, si hay un momento en que puede originar un 1 contra 1, yo le puedo generar ese tipo de dudas, ¿no? ¿Y eso cómo lo hago? Con esos elementos discontinuos, con estos desplazamientos discontinuos. Hay un hándicap, es decir, hay un control de ambos planos, pero con un hándicap. En este caso, el hándicap es el globo, ¿no? El foco atencional que me ofrece el globo, ¿no? El globo, en este caso, pues eso, nos ayuda a trabajar esa posición de pies que nosotros, a generar esa necesidad de esa discontinuidad y de esa simetría en los pies, ¿de acuerdo? Y a controlar dos focos, que es el globo y el jugador de balón. Esta es la misma idea. ¿La tarea en qué consiste? Aquí hay una jugadora que va a penetrar, ¿de acuerdo? Y aquí hay una jugadora que es la marca de lo que es el last. Bien, esta jugadora lo que tiene que hacer es, si esta jugadora toca el cono, ella tiene que tocar el amarillo que tiene enfrente. ¿De acuerdo? Lo vemos. Ahora lo veréis en cámara lenta también, cómo se produce esa situación de cross step. ¿Yo le estoy diciendo que haga el cross step? No, no le estoy diciendo que haga el cross step. Es que la única forma que tiene de poder llegar antes que la jugadora de ataque es saltar hacia el balón, es saltar y sprintar.
Bien. Al final la rompen, pero se ve la situación, ¿no? Yo creo que se entiende bastante lo que os estoy comentando, ¿no? Es decir, la misma tarea, perdona, se me ha ido, la misma tarea genera la necesidad de hacer ese paso defensivo y de hacerlo de la forma en que lo queremos, es decir, cruzando ese pie en el aire. ¿Para qué? Para impulsarse y llegar antes, ¿no? Vale. Bueno, una primera molécula de lo que implica este aprendizaje o la importancia a la hora de lo que es el aprendizaje en nuestro juego es el concepto de anticipación, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué problemas se dan, sobre todo a nivel técnico-tácticos? ¿O dónde se sitúa la raíz? Pues precisamente en esos procesos perceptivos, ¿no? Que no te permiten anticipar lo que es la acción posterior, ¿no? Y aquí hay tres focos, ¿no? Tres átomos que a mí me parecen importantes. Uno son los automatismos, otros son los patrones comunes, ¿no? Y otro es el papel que juega la memoria, ¿no? Es decir, cualquier aprendizaje siempre se realiza a partir de un aprendizaje previo que tiene el jugador. Y aquí os pongo la relación, ¿no? En donde lo tenemos, ¿no? Estos son los tres átomos, ¿no? Que componen un poquito lo que es esa molécula de la anticipación, ¿no? Que es el foco atencional significativo, que a mí me parece importante, es decir, dónde centrar la atención, que te va a permitir, por tanto, discriminar aquellos estímulos que no son significativos, por tanto, te va a ayudar a reconocer unos patrones comunes dentro del juego y que te lleva a tener una eficacia de respuesta motriz mayor, ¿no? Es decir, a anticipar cuál es la respuesta motriz adecuada, ¿vale? ¿Esto quiere decir lo que hablamos? ¿Esto quiere decir que la técnica individual no es importante? No. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Si estamos hablando del bloqueo directo, para el jugador de balón, un foco atencional puede ser la altura de la defensa del bloqueador. Os hablo ahora de una forma muy teórica. Si no entendemos por dónde voy, pues me paráis, pero, ¿no? Pero cuando un jugador está con el balón y se enfrenta ante una situación de un 2x2 de bloqueo directo, con además 3 jugadores más participando en ayudas activas, evidentemente eso responde a una multitud de estímulos muy bestia, ¿no? Que se le hace una montaña al jugador cuando está aprendiendo a la hora de tomar una decisión. Muy bien. Si nosotros le damos un anclaje al jugador y le decimos, mira, céntrate en la altura de la defensa del bloqueador para reconocer qué tipo de escenario te vas a encontrar en la salida del bloqueo, ¿no? Sí, eso es crear un foco atencional significativo. Y ahora os digo, ¿es importante la técnica individual a pesar de que ahora estamos hablando de un proceso perceptivo? Evidentemente. Porque para que ese foco atencional tenga sentido, para empezar, el bloqueo, en este caso, tiene que provocar que la defensa del jugador de balón vaya por arriba. Porque si no, de nada sirve la altura de la defensa del bloqueado. Es decir, para que vaya por arriba, el ángulo del bloqueo que yo voy a hacer a la defensa del jugador de balón es fundamental. Es decir, el gesto técnico, cómo pongo aquello de qué pie pongo, cómo lo pongo y qué ángulo formo. Y eso es técnica individual, ¿no? Es técnico-táctica individual. ¿Sí? Que evidentemente tiene una incidencia en cómo se resuelve a nivel de táctica colectiva el bloqueo directo. Pero arranca ahí, por tanto, lo que insisto mucho porque los tres procesos, el proceso ejecutivo que apunta a la técnica individual, evidentemente es importante, ¿no? Y incide en que ese foco atencional pueda ser significativo. Otro átomo importante es la repetición, ¿no? El papel que juega la repetición, ¿no? Muchas veces lo decimos como en un sentido peyorativo, ¿no? Cuando no es así. Es decir, evidentemente depende del talento del jugador, pero está más o menos demostrado que para que un jugador se convierta o una persona se convierta en experto de una materia, se tienen que invertir entre, pues no sé si 15.000, 25.000 horas, ¿no? Entonces, evidentemente la repetición es importante. ¿Por qué? Porque favorece la automatización del gesto. La automatización del gesto tiene que ver con lo que arriba hablamos de dar respuesta a partir de un patrón común, ¿no? ¿Por qué es importante la repetición? Pues porque libera la atención. Lo que hablamos también
de que el foco atencional sea significativo. Libera la atención consciente que tenemos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque generamos un automatismo ante una situación dada. Y por último, la memoria, que yo creo que también es algo importante, y os he puesto dos inputs que yo creo que, que merece la pena ser señalado. Una es la diversidad de las tareas, en el sentido de que muchas veces hablamos que, que en el proceso de aprendizaje el repetir una tarea, el utilizar la misma tarea, ayuda al jugador a situarse. Evidentemente tú economizas tiempo, etcétera, pero sí que es verdad que, que por un lado sí que facilita la adquisición de lo que es la habilidad a corto plazo, pero es verdad también que está demostrado que el aprendizaje es menos duradero, ¿no? Es decir, a medio y largo plazo, lo que sí que es aconsejable es trabajar sobre una diversidad de tareas, ¿vale? Y eso incide, evidentemente, en la memoria, ¿no? Que es un papel muy importante a la hora del aprendizaje, ¿no? Y el feedback, lo que hablábamos del feedback selectivo, ¿no? Es decir, mucho feedback dificulta la retención de lo que es el aprendizaje motor, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo le estoy dando todo el rato corrección al jugador, lo que hago es que impedirle impedirle que desarrolle procesos internos de la detección y de la corrección del error, ¿vale? Con lo cual, a la hora de generar una memoria significativa en la habilidad que está trabajando, la utilización de ese feedback, a mi modo de ver, ha de ser muy selectivo, ¿no? Es aquello que decimos, ¿no? Cuando estamos sacándonos los cursos y nos hablan de metodología y nos dicen, bueno, el feedback es muy importante en una primera etapa para evitar errores a nivel del aprendizaje motor, pero ojo, porque a medida que vamos pasando etapas, ese feedback tiene que reducirse para que sea el mismo jugador que intervenga en ese proceso, ¿no? Vale, y ahora vemos una tarea en donde un poquito lo que se busca es eso, es decir, trabajar sobre el reconocimiento de un patrón común, que es una defensa a partir de un bloqueo indirecto, ¿no? Y asociar una respuesta motriz, ¿vale? Esta es una buena tarea para ello, es decir, el jugador, el atacante, que es la que estoy con el cursor señalando, tocará la espalda y a partir de aquí se producirá una elección a nivel defensivo, o persigo o recorto los conos, ¿vale? ¿Vale? ¿Y qué se hace? La misma tarea, el diseño de la tarea, ya hace que se produzca ya lo diré, el input a nivel motriz que nosotros queremos buscar, que es el buscar con el hombro interior la acción de la jugadora en defensa. Si cuando yo giro este hombro, esta jugadora la tengo en mi visión, seguramente esta jugadora acabará recortando. Si esta jugadora no la encuentro en mi ángulo de visión, seguramente esta jugadora lo que hará es perseguirme, ¿vale? Si ella tiene que anticipar la siguiente acción, ella ya se preocupa de girar ese hombro. Es lo que hablamos. El diseño de la tarea ya está generando la necesidad. ¿Vale? ¿Para qué? Para anticipar la respuesta, ¿no? Evidente, la repetición, como decíamos antes, incide a la hora de tener memoria motriz, ¿no? Aquí no hay ningún tipo de necesidad. En esta jugadora sí hay una necesidad, que es que su compañera obtenga ventaja. La recepción es tan buena que aquí, aunque Aisha dé un mal pase, porque no es un pase que va al futuro, es decir, no es un pase que le lleva al aro, que es donde tiene que ir cuando la defensa persigue, ella es tan buena en esa recepción, y fijaos la arrancada que está haciendo tras la recepción, que puede seguir aumentando la ventaja, es decir, que no la pierde, ¿no? Pero el pase, no hay nada en esta tarea, nada que impida o que haga que esta jugadora tenga la necesidad de dar un pase u otro, ¿no? Aparte del mero hecho de intentar ayudar a su compañera.
Bueno, es una tarea para trabajar lo que hemos hablado de esos automatismos, ¿no? Que se basan en, primero, reconocer una situación, un patrón común. Vale, una tarea diferente es esta, para trabajar lo que es... perdonad que vaya atrás, que no le he dado el pause, disculpar. Ahora lo vemos. Vale, ¿no? Queremos trabajar lo que es la defensa de línea balón, es decir, que el defensor sin balón siempre esté a la altura de lo que es el propio balón, ¿no? Aquí lo que veis, os cuento la tarea porque no se ve del todo, veis unos conos justo detrás mío, por aquí hay un cono, aquí hay otro cono y aquí hay otro cono. Y lo mismo en esta parte. El ataque, la descripción de la tarea consiste en que el ataque cada vez que da un pase tiene que rodear el cono. ¿Qué hacemos con esto? Estamos utilizando handicaps, en este caso ofensivo, para facilitar que este jugador pierda el foco. Me parece interesante jugar con esto. Antes hablábamos de que nosotros en la tarea que habíamos hecho en defensa, que os había mostrado, lo que hacía era darle un hándicap a nivel defensivo, es decir, tener la necesidad de control de los dos focos. En este caso no. En este caso, porque estamos iniciando la tarea, porque lo que queremos es que él pierda el miedo de irse hacia balón, ¿no? De dibujar hacia balón, ¿no? De gravitar, perdón, hacia balón cuando no tiene su jugador el balón en las manos, ¿vale? Lo que hacemos es facilitárselo, ¿cómo? Pues concediéndole más tiempo para ello. Fijaos, la jugadora se va y él puede hacer la tarea de hacer el campo pequeño. Lo que hablamos. No le tengo que decir yo salta hacia balón, etcétera, etcétera, porque ya se lo permite. Le estamos concediendo en el mismo diseño de la tarea y fomentar el error, ¿no? Es decir, esta es una situación en la que, bueno, a pesar de que el espacio puede ser un espacio para el trap, el recorrido es tan largo y lo está haciendo de una forma directa que posiblemente este no es el mejor momento para saltar a 2 contra 1, pero es ella la que tiene que tomar la decisión. Bueno, pues una parte importante es lo que hablábamos de este descubrimiento guiado, es que ella o él pues estén, bueno, se equivoquen, pero que tomen decisiones, ¿no? Otro aspecto importante, esto lo saqué de una conversación también con Joan, como muchas de las cosas, ¿no? Y es utilizar la fase posterior o anterior de lo que es el ejercicio o la tarea para saber dónde poner la finalidad o el acento, ¿no? Bueno, en este caso ponemos el foco en la fase posterior, es decir, en las segundas acciones. Y ahora entendéis por qué. Esa es una situación en la que están, por si no la conocéis, también es una situación que yo he visto en siglos, no sé si la hacía alguien antes, ¿no? De 3 jugadores con defensa, pero en el que no estamos trabajando la defensa de balón, ¿ok? Sino lo que estamos haciendo, el objetivo de la tarea es, para esta jugadora, que no le tiren este cono y este cono. Y para estos jugadores, para los jugadores que están en las bandas, que no le tiren este cono y un cono que no veis, pero que también está aquí, ¿vale? Este jugador y este jugador están trabajando todo el rato en recuperación de close out y en last, y esta jugadora lo que está trabajando es el contestar pases, es decir, que en el momento en que el balón vuela, esta jugadora tiene que saltar sobre el balón, ¿vale? Por lo tanto, por eso decimos que el foco en este caso está en la fase posterior del ejercicio, porque no está en la defensa del balón, ahí no concentramos el foco, la finalidad. ¿Veis cómo ella protege el balón? La obliga a saltar sobre el balón, es decir, a moverse con el vuelo de balón, porque si no, no llega. Cuando no lo hace, o lo hace como ha pasado ahora, ¿no? Que lo hacía demasiado erguida, no llega. Bien. El segundo átomo que es importante, ¿no? A mi modo de ver en el aprendizaje, si hablábamos del tema de la repetición o el tema de la anticipación y la importancia pues, de los automatismos, de la repetición, de la memoria, hemos de entender que nuestro deporte pues, no es el golf, ¿no? Tiene otros tipos de características. Y hay una parte grande que es la de la incertidumbre, ¿no? Y ahí hay pues, estos 3 átomos que un poquito son los que la envuelven, ¿no? Que es el de la creatividad, el de la variabilidad y el de la reactividad, ¿no?
El de la variabilidad en el sentido de que cuando nosotros trabajamos sobre escenarios variables en el diseño de nuestras tareas, lo que hacemos es incrementar la adaptabilidad del movimiento, ¿sí? Es decir, lo hace más útil para situaciones diversas del juego, que es lo que se va a encontrar, y por tanto provoca diversidad motriz, ¿no? Cuando hablamos de creatividad, estamos hablando de cómo podemos generar esta creatividad, ¿no? Pues diseñando tareas donde haya multirespuesta y, por tanto, donde haya adaptabilidad individual, lo que hablábamos antes, en el sentido en el que lo he dicho antes, es decir, que sea el jugador que dé una respuesta motriz a la situación que nosotros le diseñamos, ¿vale? Evidentemente, muchas veces, y esto quiero que quede claro, cuando nosotros estamos diseñando una tarea, muchas veces el jugador no va a encontrar una respuesta eficiente a nivel motriz, ¿no? Pero es precisamente en esa tarea que hemos diseñado donde nosotros vamos a encontrar la necesidad, pero el mismo jugador se va a dar cuenta que es la diferencia, de mejorar su gesto o no, o de aprendizaje en un gesto. Y ahí puede haber un trabajo o puede entrar un trabajo analítico. Si nosotros creemos que eso le está llevando a no resolver la tarea, ¿no? Y bueno, la reactividad, ¿cómo fomentarla? Pues aumentando el número de estímulos dentro de la misma tarea, ¿vale? Para eso tiene que haber un grado de asunción de la tarea importante, ¿no? De asimilación de la tarea, y luego o dicho de otra forma, ¿no? Otra forma de alterar el diseño de la tarea para incidir en la reactividad es disminuir el tiempo de percepción y de respuesta. ¿De acuerdo? Y ahora vemos tareas un poquito que apuntan a lo que estamos hablando, ¿no? A la variabilidad de entornos, ¿no? Vale, es una tarea muy sencilla de inicio y nos sirve también para introducir varias ideas, ¿no? Es atacar sobre la recepción. El objetivo es utilizar los mínimos botes hacia el aro, es decir, verticalidad. Y tenemos unos conos fijos, no hay más. A partir de donde se produce la recepción, los jugadores atacan. ¿La variabilidad que me la da? Bueno, pues la incertidumbre de dónde voy a recibir y, por tanto, cuál es la salida más óptima para ser vertical, ¿no? ¿Qué hay o qué implica el rediseño de tareas? Y por eso he utilizado esta misma, porque veréis una evolución que me parece interesante. Pues bueno, el rediseño de la tarea puede ser por un factor de corrección, lo que hemos visto antes, ¿no? De decir, ostras, yo estoy haciendo un trabajo analítico sobre lo que es el timing de inversión, pero no estoy generando una necesidad de optimización de PAS, etc. Entonces tengo que rediseñar la tarea, ¿no? Como hace Javi en su momento, ¿no? Y dice, bueno, pues ahora introduzco dos tríos que compiten entre sí, etcétera, etcétera, etcétera. El rediseño de la tarea también puede venir por una progresión en el contenido, ¿no? Como veremos ahora, es decir, por una variabilidad de las distancias o de los espacios, por reducir el tiempo de resolución, ¿no? Es decir, apuntar a lo que es la eficiencia del gesto motriz, por el grado de oposición. Estos son parámetros que me ayudan a la hora de establecer una progresión dentro de una tarea. Porque el grado de oposición me permite una gestión de lo que son las ventajas, ¿vale? Y, por tanto, una eficiencia del gesto motriz. Y, por último, en este apartado, un aumento de la complejidad perceptiva que antes hablábamos, ¿no? Es decir, que introducir elementos de incertidumbre. ¿Para qué? Para provocar una mejora de la reactividad del jugador. Y en este rediseño de la tarea también pues que haya flexibilidad cognitiva, es decir, ¿cómo puedo hacerlo? Pues cambiando el foco atencional de la tarea, que no sea el mismo durante lo que dura la tarea, ¿no? Generar subtareas dentro de la misma tarea, es decir, que hayan objetivos distintos de consecución, ¿vale? Eso que genera flexibilidad cognitiva. Esto que apunta a lo que antes hablábamos de la creatividad, ¿no? Es eso que lo hacemos como un concepto muy genérico, pero que luego nos cuesta darle contenido cuando hablamos de ello, ¿no? Y, por último, aumentar el número y la velocidad de los estímulos, que lo hemos visto antes, ¿no? Os he puesto la idea del faro porque para mí es muy representativa. La mencionaba el día de la charla con la asociación porque, bueno, yo la utilizo mucho, ¿no? Este símil del faro, ¿no? Para lo que es el rediseño. Es decir, yo puedo tener una misma estructura de tarea
pero luego utilizar el foco y llevarlo a una subtarea distinta. Y con esto estoy incidiendo en eso que hablamos de la flexibilidad cognitiva del jugador, ¿no? Por tanto, estoy incidiendo en su creatividad y eso implica también en su técnico-táctica, ¿no? O en su capacidad técnico-táctica. Aquí veis una progresión de la tarea, es decir, hay mayor incertidumbre porque ahora lo que hace es ocupar una de las puertas. Luego lo veremos, ¿no?, en otro ejemplo, pero esta es una idea que comentó Alex Teres en la charla y me parece muy interesante, que se utiliza mucho en Estados Unidos o que lo nombran mucho, que es esta idea de bones versus cones, ¿no? Es decir, huesos, ¿no?, personas en contra de conos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes al entrenador aquí, es él el que redirige el tipo de respuesta que quiere la jugadora. Es decir, yo puedo saber, pues, si Julia tiene problemas en su salida de izquierda y, por tanto, si aquí se produce un volumen de repetición de 6, 7, 8 veces de Julia en la tarea, yo puedo hacer que desde esas 8, 6, tapándole la puerta, sea por el lado izquierdo. Esto no me lo puede hacer el cono, ¿no? Esto no lo puede hacer el cono. Solo lo podría hacer yo, lo que antes hemos comentado, verbalizándole y diciéndole, mira, Julia, que quiero que salgas de izquierdas. Pero entonces no hay ningún grado de incertidumbre, que es lo que se va a encontrar en partido. ¿Me entendéis? Bueno, una progresión distinta, en este caso, lo que hablamos de las finalizaciones, ¿no? Si os fijabais cuando hemos arrancado este ejercicio, previo a la diapo del rediseño, las jugadoras siempre entraban con 2 manos y acababan con la misma mano siempre. ¿Por qué? Porque no había nada en la tarea que lo obligase a utilizar diferentes apoyos, a tirar con la mano alejada, etc., ¿no? Este rediseño de la tarea, en el sentido de progresión dentro de la misma, hace que, fijaos, los apoyos son diferentes, el tipo de finalización es diferente, etc. Y por último, por los dos. Un aspecto importante, fijaos ahora en los pies, en lo que queda de la tarea. Estos son pasos, ¿no? Estos son pasos seguramente, ¿verdad? Bueno, y tiene que ver también con el tipo de modelo a nivel de aprendizaje que nosotros queremos, ¿no? Y bueno, un poquito la idea de la charla se trataba de esto, de iros mostrando cortes de tareas y a partir de aquí que salieran reflexiones. Sobre esto sí que os quería comentar, ¿no?, que para mí es importante entender que esto no implica que esa tarea esté mal diseñada. Es decir, creer que como no saben parar bien en un tiempo sin salir, sin hacer una salida con pasos, esta tarea no nos sirve, a mi modo de ver, es un enfoque equivocado de lo que es la metodología. ¿Eso quiere decir que no necesiten parar bien en un tiempo tal y que eso sea una necesidad? No, claro que es una necesidad. Pero es entender un modelo a nivel pedagógico de una forma diferente. Es decir, no asumo A y cuando tengo asumido A paso a B y hasta que no tengo B no paso a C y si hay vuelvo otra vez a B. No. El proceso de aprendizaje es significativo, es decir, se fija mucho más en el jugador, ¿no?, cuando eres capaz de empezar en A, irte a C, pasar a B, volver a A, saltar a D, etc. ¿Sí? Es decir, no nos ha de preocupar que en este caso, en el diseño de tarea, al generar más estímulos, los críos en este caso, pues bueno, cometan más pasos, ¿vale? Hemos de estar tranquilos en eso, ¿no? No es un retroceso. No necesariamente implica que estemos avanzando más de la cuenta. Vale. Lo siguiente es un diseño de la tarea, pero a partir de un concepto táctico. Estábamos trabajando diferentes situaciones. Este es un concepto táctico desde el cual podemos trabajar, o podemos centralizar lo que es nuestro bagaje de táctica colectiva dentro de, por ejemplo, de un mini, etcétera, ¿no? Es a partir de un ejemplo que dio Alex, ¿no? De abrir una reflexión en el sentido de decir, ponemos en el centro del contenido táctico en la categoría mini, por ejemplo, el pasar y cortar,
cuando eso en muchos casos genera hándicaps para fomentar el uno contra uno, que es lo que queremos en esa misma categoría, ¿no? Y sobre todo, una reflexión que todavía me parece más importante y de mayor alcance que hacía Alex, y que a mí ahí sí que coincidimos plenamente, que es el hecho de que, por ejemplo, el mano a mano, que no te lo da el pasar y cortar, lo que te facilita es que todos los jugadores puedan estar vivenciando un escenario diferente que con el uno contra uno no se daría. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros jugamos a partir del uno contra uno en mini, lo que nos suele pasar es que al final hay 4 o 3 que corren y 2 que son los que tienen más facilidad para jugar el uno contra uno, los que juegan, ¿no? Por lo tanto, nunca estos jugadores que tienen menos habilidad en ese proceso del aprendizaje en el que se encuentran, porque son más grandes, por lo que sea, porque tienen menos habilidad o menos destreza en ese momento del aprendizaje, nunca experimentan situaciones de qué pasa en el segundo plano, es decir, qué pasa cuando yo supero a mi componente. ¿Por qué? Porque no lo puedo superar. No puedo superar nunca mi marca. Por eso nunca se dan situaciones de fijar y poder dar el pase, etc. Entonces, ¿qué me parecía interesante de la reflexión de Alex, entre muchísimas cosas que él comentaba? Pues que el concepto del mano a mano nos puede servir si nos quitamos de prejuicios absurdos, a mi modo de ver, también en la cabeza, nos puede servir para generar un escenario de asociación distinto en el 2x2, en una categoría que puede ser la de mini, preinfantil, tranquilamente. Esto es un diseño de la tarea que apuntaría a una progresión de este estilo, ¿no? Y esto es un resumen de lo que ahora os estaba diciendo, ¿no? Es decir, ¿cuál es el concepto de construcción táctica en este caso? El mano a mano. ¿Qué objetivos generales tenemos? Pues crear un contexto táctico común para todos los jugadores, para todos, no para aquel que tenga más habilidad. Y a partir del 2x2, que sí que creemos que tiene que ser la unidad mínima relacional. Es decir, hacemos demasiada incidencia a jugar sobre el 1x1, etcétera, o a trabajar sobre el 1x0, y creo que en mini ya tendríamos que trabajar a partir de esta unidad relacional, que es el 2x0 y el 2x2. Detalles técnico-tácticos en el mano a mano. Pues perseguir el pase, ¿sí? Generar ventaja en el cambio de ritmo, ahora lo veréis. Uso del paso cero, es decir, aprovechar el cambio de reglamentación a nuestro favor y hacerlo ya desde pequeños. Potenciar, por tanto, la ventaja generada a partir del paso cero. Lectura del timing, del ritmo y del espacio en la asociación, es decir, no se puede dar sobre cualquier ritmo, aunque sí puede ser multidireccional, pero no sobre cualquier ritmo. Contenidos de la tarea, pues recepciones y arrancadas dinámicas, lectura de la superioridad, ya lo veréis, toma de decisión, puntos de fijación de la ayuda defensiva, etc. ¿Vale? Esto es lo que decimos que no se produce normalmente en esa categoría de mini, en el que lo que hacemos es pasar, cortar, pero cortar para, a partir de otro pase, generar uno contra uno, sin más, sin ninguna lectura previa que favorezca ese uno contra uno. Con lo cual no se suele dar. Siempre se generará juego a partir del más habilidoso. Vale, una progresión de la tarea en la que se está trabajando lo que veis aquí: cambios de ritmo, sujeción lateral del balón, uso del cuerpo. Fijaos aquí el uso del cuerpo que hace el crío, muy bien metido el cuerpo para romper la línea defensiva, y la progresión a partir de un pasador. Utilizar las pausas, la sujeción lateral para que dependa de mí, utilización, o sea, aumentar la ventaja con el uso del paso cero. Y ahora la siguiente progresión, que sería lo que os quería mostrar, ¿no? De poder crear a partir del mano a mano, que vuelvo a decir, es una idea de Alex Telles, no es mía, pero que me parece muy interesante, ¿no? Como mínimo como reflexión, ¿no? ¿Qué ofrece esta situación de mano a mano jugada a un buen timing y a una velocidad? Pues generar una ventaja para alguien que no es habilidoso y, por tanto, que pueda trabajar sobre un escenario diferente que por sí mismo en el uno contra uno no va a generar, que son situaciones de fijar, de generar, de leer una ventaja de superioridad, de acompañar, etcétera, etcétera, ¿no? De leer el acompañamiento, perdona.
sigue trabajando sobre el timing porque es el entrenador el que decide cuándo pasar. Estos jugadores pueden ser pre-minis o minis, no son más grandes, ¿no? Y, pues, bueno, se dan situaciones para este jugador que posiblemente, si lo que hablamos, ¿no? Si no fuera capaz de generarse por sí mismo a partir del 1 contra 1, no se darían, ¿no? Que es aprender a cuándo o qué es el concepto de fijar al defensor antes de pasar al compañero, ¿no? Vale, transferencia al juego, ¿no? Antes hablábamos del tema de las tenencias para trabajar superioridades, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que normalmente conocemos como el trío boolean, así, que es situaciones de dos finalizaciones seguidas son tríos normalmente, ¿no? En el que tú corres, finalizas, si has finalizado luego pasarás, si pasas luego finalizas, ¿no? Pues esta es una situación, pero adecuada al juego. ¿Qué quiero decir? Pues que las exteriores lo que harán es lo que hacen normalmente en el juego, que es recibir el balón, ¿no? en un espacio óptimo para la salida de contraataque y correr las bandas. Y las grandes siempre corren por o el carril central o el carril frontal, que son los dos carriles laterales al eje, ¿vale? Al central, ¿no? ¿Me seguís? Entonces, bueno, eso es una idea, una modificación del diseño de una tarea típica, ¿no? Que son las salidas de 3x0, pero incluyendo a las interiores de Tony Payet. A partir de aquí se pueden dar situaciones de asociación con la segunda interior y, por tanto, movimiento sin balón en 4x0. Diferentes, puedo jugar con esa esquina, puedo jugar con el primer tráiler si creo que tiene ventaja. Es la jugadora la que decide. Esta jugadora cree que puede finalizar porque tiene demasiada ventaja. Lo mismo esta jugadora. Aquí decide asociarse ya con un primer pase. Me vuelvo a asociar con el segundo pase. Se generan situaciones de high-low, ¿no? Para liberar el espacio de la continuidad. Pero son las jugadoras las que están leyendo y asociándose y jugando, ¿no? Porque es lo que a veces olvidamos, ¿no? Que se aprende jugando, ¿no? Bueno, pues esto es una modificación, o a mi modo de ver, un diseño de una tarea para trabajar situaciones de contraataque en 1x0, 2x0, que se pueden situar 3x0 y hasta 4x0, con asociación y continuidad del juego, ¿vale? Pero en el que son ellas las que toman las decisiones, ¿no? Por eso me parecía importante comentarlo. Bien, ahora otra vez ponemos el foco en la fase posterior del ejercicio para trabajar segundas acciones, ¿no? ¿Vale? Y este es un rediseño de una tarea que solemos hacer, que es trabajar el fast break. El fast break, yo creo que todos lo tenemos en mente cuando hacemos el fast break, es una situación de 2x2 continuada, ¿vale? En la que normalmente es quien ataca defiende, ¿no? Y quien defiende da el pase al poste, a uno de los dos postes que salen, ¿vale? Ahora lo veréis en el gráfico, pero esta es una modificación de la tarea. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, antes he apuntado al ideario, que es importante tener detrás a la hora del diseño de las tareas. Cuando nosotros hablamos de lo que queremos a nivel del contraataque, tenemos claro todos estos puntos que os pongo a continuación. La participación de todos los jugadores en la acción, el cambio del rol, anticipar las segundas acciones, reproducir diferentes situaciones de juego en contraataque, etc. Pero, sin embargo, este 2x2 clásico no te lo permite. Para empezar, si yo estoy defendiendo con mi compañero y mete en canasta y saca a mi compañero, yo ya no hago nada más. Es decir, no existe una segunda acción para mí. Yo me voy al poste porque ha acabado mi tarea. ¿Me entendéis? Es decir, no existen. Pero, sin embargo, nosotros lo que hacemos cuando alguien acaba un contraataque o cuando, por ejemplo, nos mete en canasta es gritar al jugador, ¿no? Es decir, Manolo, saca rápido. Porque existe contraataque después de canasta, ¿verdad? Pero no diseñamos una tarea que le lleve a eso, que le lleve a la necesidad de entender que siempre hay dos acciones continuas y que todo el mundo participa
Y lo mismo en defensa. No, lo mismo en ataque. Si yo finalizo y la siguiente acción tiene que ser presionar el balón, etc. Y los mismos los postes. En una situación normal de 2x2, los postes no anticipan nada. ¿Qué quiere decir que no anticipan nada? Es decir, los dos postes que están esperando, hasta que no les dan el balón, es muy difícil que lean qué ventaja va a haber posterior. Aquí sí, porque aquí lo que vamos a hacer con el 2x2 de activación de manos es una rotación distinta. Es quien defiende, ataca. ¿Qué quiere decir quien defiende, ataca? Que vamos a generar la necesidad de sacar rápido. Y por tanto, aquel jugador que no cogía el rebote o no cogía el balón tras canasta, ya se está abriendo porque tiene que atacar. ¿Me explico? Los dos atacantes tienen que activar la mano de sus compañeros de los postes porque serán los dos que defiendan. Por lo tanto, hay una participación de todos. ¿Por qué? Porque cuando hay un tiro de un compañero mío en ataque, yo ahora no paso a defender, pero paso a activar a la defensa y tengo que ir lo antes posible. Y luego los postes están obligados a leer. Ya veréis por qué. ¿Vale? Lo veis mejor en el ejercicio que yo soltando el rollo. Lo paro un segundo al principio para que veáis cómo va. Están atacando rojas. Esto es un factor importante que nos permite este tipo de 2x2, ¿no? Que es que yo siempre voy a activar a mis compañeras. Por tanto, ya hago, porque estoy compitiendo. Y el factor de competición tiene que estar presente. Porque estamos hablando de que haya transferencia en el juego. Y el juego es competir, ¿no? Entonces, fijaos cómo cuando está viendo esta jugadora que su compañera está finalizando, solo existe un tiro, ella ya está anticipando la segunda acción, ¿no? Es decir, estamos generando escenarios diversos, porque ya veréis que se producen situaciones de 1x0, de 2x0, de 2 contra 1 y luego de 2 contra 2. ¿Vale? Es decir, hay una variedad de esas situaciones de contraataque que normalmente no se produce en otro tipo de ejercicio de fast break. Hay la participación de todos y hay la comunicación, porque si esta jugadora no le está gritando a su compañera que se está yendo a la derecha, de alguna forma, como quiera comunicarlo, esta jugadora cuando finaliza no puede ir rápidamente a tocar a la siguiente. Es decir, estas jugadoras, hasta que no les tocan las manos, no pueden defender. ¿Vale? ¿Lo veis? Situación que se genera, en este caso de 2 contra 1, muy mal llevado, ¿no? Lo mismo ahora, situación que se genera casi de 1x0 o de 1 contra 1. ¿Vale? Con esta disposición lo que hacemos es diversidad. Situación, al sacar lento o al activarse rápido, una situación de 2x2. ¿Vale? Aquí se produce algo, me parece que es aquí, dejadme ver un poquito. Vale, fijaos, la jugadora que está penetrando tiene que ir a tocar a esta jugadora. La lectura que tiene que hacer del poste es elegir si lo que quiere es cerrar aro o si lo que quiere es defender la línea de pase. Porque si esto es canasta, como se ve, si yo decido defender la línea de pase de salida, estoy concediendo tiempo para la recuperación, que en este caso es la activación de manos. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es decir, los dos postes, con el diseño del ejercicio, les estamos obligando a anticipar segundas acciones de juego. ¿Vale? Que es lo que buscamos. En este caso, pues Mama lo que hace es proteger. Pero como la recuperación de esta es la que es, al final, y Mama es quien es, al final lo que hace es ir a los dos lados, ¿no? Que en realidad tendría que ir su compañera ahí, ¿no? Por eso se produce una mala defensa. Bueno, lo hemos visto con el ejercicio de las arrancadas, ¿vale? En el que os decía esta idea que mencionó Alex, me parece muy interesante, de Bones versus Cons, ¿no? Aquí es otra forma distinta, o yo lo interpreto de otra forma distinta también, ¿no? Pero que me parece muy válida, que es utilizar los entrenadores para generar respuestas motrices que a nosotros nos interesan en función de la jugadora. En este caso es una tarea con el equipo de Liga Femenina de
de Manfilter de Zaragoza de este año, en el que trabajamos situaciones de salidas de indirectos y en donde, bueno, vais a ir viendo abajo, están los términos en inglés, pero que es lo mismo, ¿vale? Se entienden, ¿vale? En el que, fijaos, la cantidad de respuestas motrices, tantas como títulos ponemos, estamos generando con nuestra defensa. En este caso, pues, la situación de catch and shoot, otra situación de la misma de catch and shoot, situaciones de negar una salida, volver a reutilizar el bloqueo para volver a hacer un catch and shoot. Misma idea, utilizar el bloqueo para volver a meterme. Situaciones de catch and go, es decir, ver que el jugador persigue y por tanto atacar. Todo esto a través de ¿qué? Pues lo que antes también hacíamos en el ejercicio, a través de la defensa del entrenador. Un poquito porque me parecía muy interesante esta idea que aportó Alex de esta idea de bonds versus cons, ¿no? De utilizar los coaches para el trabajo y dirigir, por tanto, la respuesta donde tú quieres, ¿no? Es decir, pues esto, que a esta jugadora le cuesta salir sobre izquierdas, o le cuesta los apoyos sobre izquierdas, o le cuesta la respuesta motriz cuando le están persiguiendo, etcétera, ¿no? Tú lo haces en función del perfil de la jugadora, porque esto está hablado antes del entreno. Por tanto, sabemos que si hay 10 repeticiones, queremos que estas sean X para esta, etc. La primera jugadora que habéis visto era Pau Ferrari, que es una jugadora que recibe los indirectos siempre persiguiendo, y si os habéis fijado, en todas las situaciones hay una lectura de perseguir a la jugadora. ¿Por qué? Porque se va a encontrar eso. No solo eso, sino que se le obliga a hacer 2 lecturas. No deja de ser una jugadora pues que ya no tiene la capacidad explosiva que podía tener. Estamos hablando de una jugadora de 34 o 35 años, pero que sigue teniendo un talento increíble para jugar a esto, ¿no? Entonces, ella tiene una capacidad de lectura grande, pero ya estas situaciones obligaban a una segunda vuelta, ¿no? A una toma, como en este caso, ¿no? Una segunda vuelta del bloqueo. Bueno, y un poquito esto era todo. No sé si Xavi está por aquí. Más o menos creo que me he ceñido un poquito al tiempo que teníamos. Y ha ido muy bien. Ahora, si te parece, vamos a leer alguna preguntita que tenemos, Fabián. Sí. Tenemos aún 10 minutitos. De entrada, Elena García, que dice si consideras útil la toma de decisiones en situaciones sin oposición. Ejemplo de 5 contra 0 en media pista de juego libre. Bueno, aquí entraría un poquito lo que entendemos por toma de decisión. Yo creo que no puede haber toma de decisión si no hay oposición, no, como tal, ¿vale? Como tal. Entonces, bueno, claro que uno está decidiendo, ¿no? Cuando un jugador puede elegir entre un cono o ir al otro y hacer un cambio de bote, evidentemente está eligiendo, ¿no? Está eligiendo ir a un lado o al otro, ¿no? Pero esa toma de decisión, como tal, a mi modo de ver, se produce cuando existe oposición, ¿no? Es decir, a partir del 1 contra 1, a partir del 2 contra 2, ¿vale? No a partir del 5 contra 0, en el que se produce en otra... sería un contexto diferente. Pues Fabián, de todas formas, muy bien. No hay más preguntes. Recordeu que si algú encara vol fer una pregunta a Fede Catalana la pot fer després d'aquesta xerrada, però està clar que ha sido realment una explicació molt entesa. Fabián, no sé si vols afegir alguna cosa abans d'acomiadar. No, agradecer a los chicos que hayan estado, que sé que son horas que después de empezar a las 4:30 después de la comida, en fin de semana, por mucho que estemos casi obligados por tema de las prácticas y demás, bueno, para mí es un motivo de orgullo que la Federación siga contando conmigo
y evidentemente es un motivo de agradecimiento también a los chicos por dedicarme su tiempo. Tenemos dos preguntas más. Como tenemos a las 6 tenemos que determinar porque a las 6:15 tenemos una altra, la de Lluís Riera. Diu a Miguel Ángel Herraiz, ¿tienes algún ejercicio para trabajar bloqueo directo? Sí, depende de lo que queramos trabajar del bloqueo directo en sí. Es decir, si hablamos de tareas que apunten a lo que hablábamos ya lo diré, de un aprendizaje significativo. Pero sí que existen formas. Es difícil, me comprometo a subir alguna de las situaciones que trabajamos, ¿vale? Así por la red en Twitter, y porque si no, explicarlas así de viva voz cuesta, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo quiero trabajar sobre una situación de una defensa dirigida, es decir, en blue, ¿no? Que me niegan y, por tanto, quiero trabajar un elemento técnico-táctico como puede ser el snake, podemos trabajar lo que se llaman las puertas, ¿no? Es decir, trabajar un 1 contra 1 condicionado, con defensa siempre por detrás, en el que yo tengo varias situaciones de conos, como si fuera una especie ya lo diré, bueno, con diferentes puertas, ¿no? Con posiciones de conos alternos, en los que yo elijo una puerta en el bote y el defensor ha de intentar pasar por la misma puerta que paso yo, ¿no? Esto es una forma de introducir un trabajo para que ellos entiendan el trabajo de ritmos y de uso del cuerpo que implica el hacer un gesto técnico como es el snake, por ejemplo, ¿no? Una cosa, por decirlo así, fácil, ¿no? de entender. Y también tenemos otra, al Francisco Javier, que diu, ¿siempre trabajas las tareas en función de los conceptos tácticos del equipo? Sí, siempre, sí. Es verdad que hay tareas que tienen que ver con lo que es la tecnificación individual de las jugadoras, y esto no siempre responde a conceptos técnico-tácticos del equipo. Es decir, si yo tengo una jugadora, por ejemplo, como Aynan Ayuso, de 20 años, que firma con nosotros, para mí es un compromiso que tengo, no solo con ella, sino con el agente, de intentar establecer, independientemente de que... Es decir, trabajar con ella una mejora al margen de lo que son las necesidades del equipo. Es decir, trabajar sobre una mejora que posiblemente no repercuta en esta temporada en el equipo, ¿me entiendes? Entonces, no siempre responde. Pero es verdad que todos los contenidos que se hacen a nivel grupal tienen un contexto con los objetivos técnico-tácticos que queremos, sí. Pues Fabián, des del comitè tècnic, una vegada més, moltes gràcies per sumar-te en aquestes tecnicàpsules i agrair moltíssim a aquestes més de 80 persones que heu seguit aquesta ja 5a tecnicàpsula. Recordem que d'aquí a aproximadament un quart d'hora, 20 minuts, tenim una altra sessió, la de la Lluís Riera, l'entrenador amb experiència a ACB i Eurolliga, l'hem tingut al matí, ens parlarà de com arrencar la temporada. Fabián, mucha suerte en el futuro y muchas gracias otra vez. Gracias a vosotros y, bueno, enhorabuena por la iniciativa. Doncs a tots vosaltres us emplacem a les pròximes càpsules. Evidentment, ha sigut un plaer per nosaltres també poder comptar amb el Fabián Tellez. Bona tarda.